Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches, ¿bien usted? Bien, gracias Profe, a pura Dios. vida. Buenas noches, profe. Hola Andrea, buenas noches, pura vida. Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué dicha, me alegra mucho. Denis, Hola, profe, pura vida. pura vida, gracias a Dios. ¿Vos? Todo bien, por dicha, gracias a Dios. Eso, qué dicha, me alegra mucho. Vamos a ver, chiquillos, si vamos arrancando, me disculpan el retraso, es que estaba un poquitillo apretada ahí con una cuestión. Voy a abrir el folleto en el que estamos trabajando, que es el número 2. ¿Ok? Ustedes me dicen si estoy mintiendo. Estoy en el 2, ¿verdad? Ah, sí, ya me acordé. Vamos a ver, voy a compartir. Ujú. Me indican cuando ya lo tienen en pantalla, porfa. Ya, profe. Ah, excelente, está buenísimo en internet, parece, ¿verdad? Bueno, un poquito mejor que en otras ocasiones. ¿Ok? No sé cómo ando mi pelo hoy, debo andar como una loquilla. Denme un toquecito. A ver aquí. ¿Mm? Ah, sí. No, no, no está tan desastroso. Ok. Ahí tenemos el folleto, ¿verdad? Eh, Listo, ya vamos a iniciar entonces. Ok, chicos. Hola, Marta. Marta. Hola, profe. Pura vida. ¿Todo bien por dicha? Ah, qué dicha, me alegra mucho. Bueno, chicos, Gracias. les voy a contar una cosa. Vamos a empezar por aquí. Algunos que han estado con el profe de mate, ya el profe de mate se adelantó un poquitito con el tema de las clases, ¿ok? Les comento que la fecha de los exámenes históricamente ha sido a finales de marzo, ¿ok? Con todos estos cambios que el MEP ha realizado y toda la historia, ¿verdad? Después de pandemia y todo el asunto, la fecha programada para los exámenes de ustedes está para mediados de abril, ¿ok? Propiamente 16, 22 y 23 de abril. Por lo tanto, nosotros teníamos proyectado el curso para terminarlo a finales de marzo, pero no nos vamos a quedar 15 días ahí, casi, no, 22 días de hecho, sin lecciones para que ustedes hagan los exámenes. Entonces, reprogramamos lo que son el organigrama de clases para que nos dé justo las 20 semanas que teníamos programado al inicio. Esto significa que teníamos planeado finalizar las lecciones la próxima semana y arrancar la primera semana de enero, o sea, el 2 de enero, ¿ok? Como el programa del MEP se atrasa prácticamente 22 días, entonces
Vamos a terminar las clases esta semana, ¿ok? Y en enero ya no vamos a retomar el 2 de enero, sino que vamos a retomar el 9 de enero. Ahí tenemos 2 semanas, ¿verdad? Que van a cubrir 2 semanas de abril y pues la tercera semana nosotros la vamos a cubrir. Nosotros como instituto la vamos a cubrir para hacer un poquito más de práctica sin que para el estudiante tenga ningún costo ni nada. Esto para mantener el mismo programa de pagos que teníamos y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, pues para que estén al tanto, hoy sería la última clase de sociales y de cívica, igual que recibieron que reciben mañana en biología, igual que en español y en inglés. Y el profe de mate sí va a dar clases la próxima semana, ¿verdad? Para reforzar un poquito la materia y todo el asunto, ¿ok? Entonces, para que estén ahí al tanto de esa situación. ¿De acuerdo? ¿Ya alguno de ustedes sabía? No, profe, yo no sabía. O sea, ayer No. mencionó él algo, pero Ok. no de todos los demás profesores, ¿verdad? Ok, sí, todos terminamos en esta semana, arrancamos la semana del 9 de enero, si Dios lo permite, y con el profe de mate, sí, él me explicó que iban a seguir, que él les iba a dar clase la otra semana, y que les da clase la primera semana de enero, y que les da clase la semana del 31, o sea, ustedes saben cómo es el profe de mate, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí estamos para que estén al tanto con eso. ¿Ok? Vamos a ver. Y por supuesto el tiempo de hoy, de la clase de hoy, yo se los repongo más adelantito, ¿verdad? Los que ya todos aquí creo que han estado conmigo en otras clases, saben que al final del curso ahí damos más clases y todo el asunto y todo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, dice que la semana pasada terminamos en iniciar en democracia parlamentaria. Vimos todo lo que es el federalismo, los representantes del federalismo y estamos para arrancar aquí en el parlamentario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, me voy a devolver un momentito al repasito que siempre hago, ¿verdad? Dice los tipos de regímenes políticos democráticos. Recuerden que en el folleto Profe, anterior, sí, dime, Cindy. no sé si es solo a mí, pero ya sí se te está pegando un poquito más la Ok, pantalla y el audio. ok, dame un toque entonces, voy a conectarme con el otro internet. Listo, ahí me indican. Sí, profe. Ok, listo, gracias, Cindy. Ok, entonces recuerden que en el primer folleto estuvimos viendo importantísimo conceptos básicos, todos los conceptos básicos, vimos regímenes políticos en el mundo, vimos las características de la democracia y estuvimos viendo los líderes democráticos, ¿verdad? Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela y Aung San Suu Kyi como representantes de la democracia. Luego estuvimos viendo otros regímenes políticos en el mundo, como fue la dictadura. Esto no era importante para el examen. Vimos los ejemplos de dictadura donde hablamos de Alemania nazi. Vimos la biografía de Adolfo Hitler como representante de la dictadura. Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, también como representante de dictadura. Luego vimos el unipartidismo, las características del unipartidismo, los ejemplos del unipartidismo, donde hablamos de Cuba y su representante que es Fidel Castro. Vimos China, su representante que es Deng Xiaoping. Luego vimos el populismo, las características y su representante Juan Domingo Perón, el populismo en Argentina. Luego vimos el islamismo como otro régimen político, donde vimos sus características y vimos los ejemplos del islamismo, donde hablamos de Palestina sunita, de Pakistán chiita y de Arabia Saudita sunita.
Sus representantes vimos a Benazir Bhutto, pakistaní, chiita, y Yasser Arafat en Palestina como sunita, ¿ok? Luego nos venimos al folleto número 2, donde vamos a ver los tipos de regímenes políticos democráticos. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Perdón. Vamos a empezar a desmenuzar la democracia en el mundo, ¿ok? Vean que en el primer folleto vimos muchos regímenes políticos, ¿verdad? Como la democracia, la dictadura, el populismo, el islamismo, el unipartidismo. Pero ¿cuál régimen político vamos a desmenuzar a partir del segundo folleto? El democrático, ¿ok? La democracia, ¿qué es lo que nos interesa? ¿De acuerdo? No vamos a desmenuzar el populismo ni el islamismo, nada de eso. Ya vimos lo necesario de esos regímenes. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora sí, vamos a empezar a desmenuzar la democracia, a ver las diferentes formas de democracia que hay en el mundo, cómo se aplican estos diferentes tipos de democracia, que al final de cuentas va a ser una misma democracia, ¿verdad? No pueden existir 4 democracias diferentes. Es una misma, nada más que cambia según el país al que se aplica. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, o lo que empezamos a ver a partir de la semana pasada. Empezamos a ver el federalismo. Dijimos que vamos a ver 4 tipos de regímenes democráticos. ¿Cuáles? El federal, el parlamento, el presidencialista y la monarquía. ¿Ok? Entonces, vimos el federalismo. Dijimos que el federalismo aplica para países en donde la forma de organización territorial de un estado es en base a unidades políticas constituyentes. ¿Qué significa esto? Unidades políticas constituyentes. Ok, vamos a tener un estado, entendido esto como un país. Unidades políticas son los diferentes estados o las diferentes partes en las que se divide un país. ¿Ok? Aquí estado lo vamos a entender como país, ¿de acuerdo? Para que quede un poquito más claro. Entonces, forma de organización territorial de un país, ¿ok? Cuyas unidades políticas, esto lo vamos a entender como estados, ¿ok? Ajá. Como estados, ¿de acuerdo? Constituyentes, ¿por qué? Porque recuerden que en democracia tiene que existir una constitución política, ¿de acuerdo? Denme un momento, muchachos. Ok. Es que tengo un estudiante hoy aquí en el aula. Entonces, igual para ustedes, cuando quieran venir a recibir la clase aquí, yo encantada de la vida, ¿verdad? Ok, el número 2, Gaudí. El de los regímenes democráticos. Así. No, no puede estar tan adelante. Para ver cuál es, enséñemelo. ¿Es el número 2? No, este es el 3. De aquí abajo. Abajo, creo que es que dice. No, ese no, en ese no está. ¿Y los otros que han ahí? Los sociales. Bueno, no importa, sígalo aquí y... Ajá, ok. Entonces les decía, el federalista es la forma de organización territorial de un estado, entendiendo estado como un país, cuyas unidades políticas, que van a ser los pequeños estados, ¿verdad? Que forman un país y que van a ser constituyentes, porque recuerden que siempre, siempre, siempre en una democracia tiene que haber una constitución política,
¿ok? Una ley fundamental, una carta magna, como quieran llamarlo, pero tiene que existir una constitución. Se reservan, perdón, un alto grado de autogobierno. ¿Qué significa esto? Que van a tener su propia legislación, ¿de acuerdo? Lo que se reconoce constitucionalmente, o sea, que la constitución política va a permitir ese alto grado de autogobierno. Es una estructura federal. En una estructura federal, la soberanía es ejercida por la totalidad de las unidades constituyentes, o sea que cada país, cada estado va a tener su propio autogobierno. Pero al mismo tiempo, estas unidades se subordinan a un poder central. ¿Qué significa se subordinan a un poder central? Significa que obedecen a un gobierno central o a un gobierno principal. ¿Ok? Lo que corresponde a, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos un montón de estados, cada estado con su propia legislación, ¿verdad? Cada estado con sus propias leyes, pero todas estas leyes, primero que todo, no pueden pasar por encima de la constitución política, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, van a obedecer al gobierno central, o sea, al poder ejecutivo, al presidente de Estados Unidos, ¿ok? Y a la constitución de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Se subordinan, o sea, que van a respetar a un poder central para la gestión de ciertas competencias esenciales. Entonces, por eso es que tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados, como les decía la vez pasada, donde se permite el aborto terapéutico o el aborto. En otros estados no se permite el aborto. En unos estados se permite el uso de la marihuana, en otros no, ¿ok? Y todo bajo la constitución política del poder central. ¿Cuáles son las características? Por ahí lo vimos, es característico de los países de grandes extensiones territoriales y mucha población. El territorio de un estado federal está integrado por una división de estados autónomos, que elaboran sus propias leyes y tienen autoridad propia. El gobernador, existe un poder central que gobierna toda la nación, que es el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Su autoridad se fundamenta en los principios de asociación, esto ya no es importante. Los estados federales logran un equilibrio democrático entre las tendencias centralizadas y el poder central con las aspiraciones de los estados miembros. Y hasta ahí principalmente con las características. Entonces, países representantes del federalismo, vimos los Estados Unidos, vimos por aquí las facultades del legislativo, del Congreso, del Ejecutivo, y vimos Alemania, donde dijimos que su ley fundamental se llama Grundgesetz, ¿ok? O su constitución política se llama Grundgesetz en Alemania, que el presidente es elegido por 5 años y que va a tener también un canciller, que va a ser la figura principal del gobierno. Vimos las características del del legislativo, que tiene cámara baja y tiene cámara alta. Y vimos les dije que las características del judicial no son importantes, por eso no las marcamos. Y por aquí vimos el caso de la India, ¿ok? En la India dijimos que es una república federal con una constitución, ese dijimos que no era tan importante, que el presidente es elegido por un periodo de 5 años por las asambleas federales y estatales, y que el gabinete está encabezado por un primer ministro, ¿ok? Que es responsable ante el parlamento, y el primer ministro es nombrado por el presidente. En estos países, generalmente el primer ministro tiene mayor autoridad que incluso el presidente, ¿de acuerdo? El parlamento está formado por Cámara Alta o Consejo de los Estados y la Cámara Baja o la Cámara del Pueblo, ¿ok? Eso básicamente fue lo que rescatamos con respecto a este modelo federalista y los países de cada representantes del modelo federalista. Ahora nos vamos a el régimen parlamentario, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Hasta aquí? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien. Ok, listo. Entonces nos vamos al otro modelo de democracia, que es el modelo parlamentario, ¿ok? ¿Qué tipo de modelo es este? Dice que es un tipo de gobierno democrático en el que, a diferencia del presidencialismo,
la elección de las autoridades del Ejecutivo emana del Poder Legislativo o el Parlamento. Entonces, ¿qué va a significar esto? Ojo, porque tenemos que tener muy claro quién es el Ejecutivo, tenemos que tener muy claro quién es el Legislativo y quién es el Judicial. Entonces, vamos a partir por ahí. El Poder Ejecutivo. ¿Quién es el mayor representante del Ejecutivo? Por ahí me lo habían dicho la vez pasada. A ver si algunos se acuerdan. ¿Quién es el mayor representante del Ejecutivo? ¿O quién forma el Poder Ejecutivo? El presidente, los ministros y el vicepresidente, Correcto. Muy bien. Presidente, vicepresidentes y los ministros, ¿verdad? El Legislativo. diputados. Los diputados. Correcto. Los 57 diputados que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Ok? Y el judicial, pues son los magistrados, ¿de acuerdo? Entonces, vean que acá dice que la elección de las autoridades del Poder Ejecutivo emana del Poder Legislativo. ¿Qué significa esto? Entonces, que va a ser el Poder Legislativo el que va a elegir al Ejecutivo, ¿ok? Por lo tanto, el Legislativo va a elegir al presidente o al primer ministro, ¿ok? No va a ser el pueblo como en el caso nuestro, ¿de acuerdo? Y el Poder Ejecutivo, va a obedecer al Poder Legislativo. ¿Qué significa esto? Que el Poder Legislativo o los diputados van a tener mayor injerencia o mayor importancia que el Poder Ejecutivo, ¿ok? De acuerdo, no es como digamos en nuestro país, que en nuestro país es una cuestión cruzada, ¿verdad? Los diputados obedecen al presidente, el presidente obedece a los diputados, igual que los magistrados. Tenemos un control cruzado. Aquí no, aquí el legislativo va a tener más importancia que el ejecutivo, ¿ok? Y dice, y el poder ejecutivo es el responsable político ante el legislativo. Esto quiere decir que si el presidente o el primer ministro pierde el apoyo del poder legislativo, los diputados le pueden pedir la renuncia al presidente, ¿ok? No como digamos en el caso nuestro, que el presidente no le puede pedir la renuncia a los diputados, ni los diputados le pueden pedir la renuncia al presidente, ¿ok? En este caso sí, en el parlamentario sí. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que elige al ejecutivo. Por lo tanto, si el ejecutivo no hace una buena gestión, los diputados le pueden pedir la renuncia al presidente, ¿ok? O al primer ministro. Entendiendo aquí, digamos, yo lo digo como los diputados porque es lo que nosotros manejamos, pero en este caso el parlamentario sería el parlamento, ¿ok? Que significa lo mismo al final de cuentas, pero para decirlo correctamente, entonces en el parlamentario vamos a tener un parlamento, en un congreso vamos a tener congresistas, en una asamblea vamos a tener asambleístas o diputados, como es el caso nuestro, ¿verdad? ¿Ok? Eso no es importante para examen, solamente debemos de saber que eh, van a significar lo mismo. ¿Ok? Dice que de las democracias que hay en el mundo, alrededor de la mitad son parlamentarias y la otra mitad son presidencialistas. ¿Ok? Vamos a ver las características. ¿Queda claro esto? ¿Cómo funciona el poder legislativo sobre el ejecutivo? Sí, profe. Sí. Incluso pueden ponerlo así, pueden agregar la nota acá y le ponen poder legislativo sobre poder ejecutivo. ¿Ok? Para que termine de quedar más claro. ¿Qué dice entre las características? Dice mayor representación del conjunto social en la medida en que las decisiones deben tomarse entre distintas fracciones políticas representadas en el Parlamento. ¿Ok? Se puede decir que el modelo parlamentario pues es de los mejores modelos democráticos que existen en el mundo. Igual que para nuestro país aplica que la Asamblea Legislativa está dividida en distintas fracciones políticas, ¿verdad? Igual pasa en este caso. Dice que va a tener una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno en la medida que pueden cambiar al Poder Ejecutivo adoptando la moción de censura. ¿Qué significa esto?
que recuerden que el poder legislativo tiene mayor poder que el ejecutivo. El legislativo elige al ejecutivo, por lo tanto, si el primer ministro o el presidente está haciendo una mala gestión, sencillamente se quita, por eso tiene una mejor capacidad de respuesta. No como en el caso nuestro, digamos que tenemos esta condición en la que no podemos quitar al presidente, ¿ok? Tenemos que aguantarlo durante los 4 años que lo elegimos. Perdón, ahí les hice un cambio. Ya voy, chicos. Ok. Dice entonces que en el caso de este modelo parlamentario posee un poder ejecutivo dual en el que coexisten un jefe de Estado que cuenta con atribuciones puntuales y en general muy restringidas y actúa como árbitro de los poderes políticos. Okay. Este no es tan importante. Vamos a dejar estas dos como las principales características del Parlamento. Ahora nos vamos a ver a los representantes, países representantes del régimen político parlamentario. Dijimos que teníamos que ver a Inglaterra y a Israel como dos representantes del régimen parlamentario. Inglaterra es parte del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ok, vamos a ver cómo es eso. No es importante para efectos de examen, pero sí me gusta dejar eso claro. Vamos a esperar un momentito a que cargue leer. Me dicen cuando ya lo tienen en pantalla, por favor. Nada, no lo tienen todavía. No, profe, está cargando. Ok. No, está muy lento. Estamos con el folleto. No, profe, a mí me parece todavía el Google Earth. Ok. Sí, profe, de hecho, a mí hace rato se me está pegando. Qué mala. Es que este internet está terrible. Ya me salió el folleto. Ya está el folleto, profe. Ok, listo. Entonces, Reino Unido, Gran Bretaña, las colonias británicas o las islas británicas, todo hace referencia a lo mismo, ¿ok? Entonces, en Inglaterra es un país en donde se aplica este régimen político parlamentario. Y ustedes me dicen, profe, pero en Inglaterra no es cierto que hay una reina. O bueno, ya la reina se murió, no es cierto que hay un rey. Entonces, yo les digo, sí, hay un rey o hay una reina en la página 7. ¿Qué es lo que sucede entonces? En Inglaterra aplica una monarquía
pero esa monarquía va a ser tradicional, va a ser una monarquía por tradición, ¿ok? Va a haber un rey, hay una dinastía que viene trascendiendo durante años. Vean que ahora que murió la reina de Inglaterra, le heredó el trono al rey Carlos, ¿verdad? O al príncipe Carlos en su momento, ahora rey Carlos. Pero no es una monarquía absoluta, como por ejemplo pasa en Arabia Saudita, ¿ok? Que tenemos una monarquía absoluta, un rey absoluto que toma todas las decisiones y todo. No, en Inglaterra es más una cuestión de tradición, ¿verdad? Que exista la figura de los reyes, pero hay ¿una democracia qué? Una democracia parlamentaria, ¿ok? Entonces, por un lado vamos a tener al rey, en este caso, ¿verdad? La monarquía, pero principalmente para actos de representación, para actos tradicionales, para todo este tipo de cosas. Y por el otro lado vamos a tener un parlamento que es el que va a tener el poder político. ¿De acuerdo? Entonces, en el Parlamento vamos a tener 3 poderes del Estado, vamos a tener elecciones, vamos a tener una constitución política, vamos a tener un primer ministro y demás, ¿ok? Así es como funciona la cuestión en Inglaterra, ¿ok? Dice, es una monarquía constitucional con monarca hereditario por sucesión masculina o femenina. Entonces, un monarca hereditario, por herencia, va a ir heredando su trono, y masculino o femenino, ¿verdad? En este momento tenemos la figura masculina, que es el rey Carlos, hijo de la reina Isabel II, que se acaba de morir. El poder ejecutivo lo integra el gobierno, que va a ser el primer ministro, subsecretario de departamentos de gobierno, y en la monarquía va a estar como jefe de Estado en este momento el rey Carlos, ¿verdad? Porque ya la reina Isabel pereció. Vamos a ver, antes el primer ministro de Inglaterra se llamaba Boris Johnson. Luego llegó de primer ministro, una primer ministra que era la que estaba cuando se dio la muerte de la reina. Ahorita, honestamente, no me acuerdo el nombre, entonces lo estoy buscando para darles el dato. Cuando el internet funcione. Rishi Sunak. Vamos a ver si lo puedo escribir. Esto no se los van a preguntar en el examen, pero es de conocimiento general, ¿ok? Rishi Sunak. ¿Por qué quitaron a... así. ¿Por qué razón quitaron al primer ministro? ¿O por qué razón se fue el primer ministro que había antes, Boris Johnson? Porque el Parlamento le pidió la renuncia. ¿Por qué? Porque el hombre andaba haciendo ahí loquillo, ¿ok? No estaba haciendo una buena gestión doméstica. No estaba realizando una buena gestión en el Parlamento, por lo tanto, recuerden que en este caso el Parlamento tiene mayor peso que el Ejecutivo. Entonces, sencillamente le pidieron la renuncia a Boris Johnson, ¿ok? Ajá. Ok, el poder legislativo del Parlamento británico es el cuerpo legislativo supremo. Este está integrado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿ok? Y la reina, ¿verdad? O el rey en este caso, ¿ok? La Cámara de los Comunes dice que son 659 miembros elegidos por 5 periodos popularmente. Perdón, por 5 años popularmente. Y la Cámara de los Lores son 670 miembros
nombrados por el monarca por herencia o reconocimiento por servicios políticos, servicios públicos que son puestos vitalicios. ¿Qué significa esto? Lores, lores viene de lord, eso es señor. Entonces, la Cámara de los Lores va a estar formado por personas que van a tener algún título, ¿ok? Algún título como de duque, de marqués. Entonces, tenemos dos cámaras. ¿Qué significa que tengamos dos cámaras? Que esto va a ser bicameral. Bicameral, ¿ok? Dice que la reina es gobernadora de la Suprema Iglesia Anglicana y su función es ceremonial, o sea, de tradición. Y muy importante, si el primer ministro pierde el apoyo del legislativo, debe renunciar, ¿ok? Le piden la renuncia y tiene que acceder a esa renuncia. Entonces, vean lo que les decía. El primer ministro, que va a ser el ejecutivo, si pierde el apoyo del legislativo o el parlamento, este debe renunciar. Por eso es que Boris Johnson tuvo que renunciar a su cargo. Esto les estoy hablando de hace 2 meses aproximadamente, una cosa así. O 3 meses, no sé. Un poquito más, porque ¿hace cuánto se murió la reina? No me acuerdo. ¿Hace cuánto, Denis? ¿Hace cuánto fue que murió la reina de Inglaterra? No, fue más. Pucha, tal vez unos 2 meses y medio, 3 meses. No sé, Mm, no me acuerdo. yo me acuerdo que todavía estábamos en el antiguo instituto cuando estuvimos conversando de eso. Sí, por Eso fue supuesto. como principios de septiembre, yo creo. Entonces puede tener como de 3 a 4 meses. Quiere decir que la renuncia de Boris Johnson fue aproximadamente unos 6 meses más o menos, porque todavía estaba viva la señora. Ok, eso en el caso de Inglaterra. Vamos a ver el caso de Israel. Dice que Israel es una democracia representativa con un sistema parlamentario y un sufragio universal. Eso es igual que en todo lado, ¿verdad? Sufragio universal significa que todo el mundo vota. Ujú. Profe, disculpa, Sí. septiembre fue. Ok, ves. Sí, no andábamos tan perdidos. Ok, presenta un sistema pluripartidista con división de poderes, eso es lo mismo que en otros países, ¿verdad? Un sistema pluripartidista significa que tiene muchos partidos políticos, por ahí pueden hacer la anotación, muchos o varios partidos políticos y con separación de poderes, o sea, 3 poderes. Ujú. Vamos a tener un primer ministro también que va a actuar como jefe de gobierno. Y ojo con esto porque es una gran diferencia que puede hacernos reconocer en el examen cuando nos hablan de Israel. Dice que su asamblea se va a llamar Knesset, o sea, su asamblea o su parlamento o su congreso se va a llamar Knesset. ¿Ok? Entonces aquí le podemos poner lo mismo que asamblea legislativa para nosotros. La Knesset es el Parlamento de Israel. Asamblea, Knesset es asamblea en hebreo, como cuerpo legislativo de Israel, o sea, los legisladores o los diputados o los congresistas, los parlamentarios. La Knesset es el Parlamento de Israel. ¿Ok? Acá le podemos poner que esto es una diferencia para tenerlo un poquito más claro. Siempre esas diferencias para efectos de examen, siempre esas diferencias nos van a poder llevar a la respuesta. ¿Ok? El presidente es el jefe de Estado elegido por 5 años por la Asamblea. Esto también es una diferencia, que en Israel el presidente va a ser elegido por 5 años.
por la Asamblea. Knesset es el parlamento unicameral formado por 120 miembros elegidos por 4 años por sufragio universal. El primer ministro y su gabinete forman el gobierno y poseen un sistema judicial cuyo más alto tribunal es la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces es un parlamento unicameral, quiere decir que solamente tiene una cámara de asambleístas o congresistas o diputados o como quieran llamarlo. ¿De acuerdo? Eso con respecto a... deme un toquecito, muchachos. No, pues no sé qué será lo que quiere. Si será... Ok, entonces eso con respecto a el modelo federalista, ¿verdad? Entonces tenemos representantes del modelo federalista, Inglaterra e Israel, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el modelo presidencialista. Este modelo presidencialista es el que aplica para nosotros en Costa Rica, ¿verdad? De hecho, entre los representantes del modelo presidencialista tenemos a Uruguay, a Chile y a Costa Rica. ¿Ok? Entonces aquí igual vamos a ver diferencias que hay entre uno y otro país. Dice que las características, bueno, dice que en esta forma de gobierno el presidente va a ser la figura central y es quien dirige el gobierno y el poder ejecutivo. Que el pueblo lo elige en forma directa o indirecta, como el caso de Estados Unidos, sin la participación del Parlamento. En el caso del presidencialista no va a haber participación del Parlamento, ¿ok? Va a ser el pueblo el que va a elegir. ¿De qué manera? De forma directa o indirecta. ¿A través de qué? A través del sufragio. ¿Ok? De forma directa, ¿cómo es? El caso de Costa Rica, ¿verdad? Que nosotros elegimos a nuestro presidente de forma directa. Vamos y ponemos la X casi que sobre la cara del fulano que nos cae bien, el que elegimos. De forma indirecta es el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos, por ejemplo, vota por un colegio electoral. Y esos colegios electorales van a votar o van a elegir al presidente. ¿Ok? En el caso nuestro va a ser de forma directa. Esto no nos lo van a preguntar en el examen, nada más es de conocimiento general. ¿Qué características tiene el presidencialismo? Dice que el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. ¿Ok? Eso es igual que como lo hemos visto. El presidente o jefe de Estado es elegido directamente por sufragio universal, no por el Parlamento. ¿Ok? Sufragio, que es lo mismo que el voto. El poder del presidente está limitado por la Constitución política que establece la división de poderes. ¿Cuáles poderes? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué significa esto? Que el presidente de la República no puede hacer lo que le da la gana. Él va a estar limitado por una constitución política. Recuerden que la constitución política es la ley fundamental de un país
y nada pasa por encima de una constitución política, ¿ok? Excepto tratados internacionales. Pero nada, nada, nada puede pasar por encima de la constitución política, ni el presidente, ni los magistrados, ni los diputados, ni cualquiera de nosotros, nadie puede pasar por encima. ¿Ok? El presidente como jefe de Estado tiene todas las funciones protocolarias y como jefe de gobierno se encarga de la administración pública. ¿Ok? ¿Qué son funciones protocolarias? Qué sé yo, representarnos en otros países, ¿verdad? Cuando hay alguna actividad, por ejemplo. ¿Y administración pública qué es? Pues gobernar, como jefe de gobierno, ¿qué es? Dirigir las instituciones públicas, elegir su gabinete, que van a ser los presidentes de las instituciones autónomas, los ministros de los ministerios, ¿ok? Valga la redundancia. Preside el Consejo de Ministros a quien nombra y remueve libremente. Recuerden, ¿quién nombra a los ministros? El presidente, ¿verdad? Así, a cómo los nombra, los puede quitar. Si esos ministros o si un ministro no está cumpliendo con una función como el presidente se la encomendó, sencillamente lo puede quitar. ¿Ok? Porque él es quien lo elige. Dirige la política exterior del Estado y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. O sea que el presidente va a ser el jefe de fuerza pública. ¿Ok? Chicos, vamos a trabajar hasta las 7:10 para tratar de reponer un poquito el tiempo. Voy a poner un mensaje en el grupo de sociales. ¿Ok? Sí, está bien. Ok, ok. Ok. El presidente no puede disolver el Congreso. Eso es lo que les mencionaba ahora hace un rato con respecto a que el presidente no puede quitar a los diputados, ¿verdad? Ni los diputados pueden quitar al presidente. Y el poder ejecutivo y el legislativo son de elección popular. Esto quiere decir que se eligen por medio del voto. ¿Quién los elige? El pueblo. ¿Ok? El pueblo por medio del voto. Ok. Nos vamos a los representantes del régimen político presidencialista e iniciamos con Uruguay. Considerado como el país de la democracia más antigua en América Latina. ¿Ok? Eso es de conocimiento general, no se los van a preguntar en el examen. ¿Ok? Nada más que es el que tiene la democracia más antigua en América Latina. Tiene el sistema presidencialista con los 3 poderes independientes. Eso es lo mismo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Ahí no hay ninguna diferencia. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente y el Consejo de Ministros. Eso es igual que en Costa Rica. El presidente es el jefe de Estado y de Gobierno. Eso también es igual que en Costa Rica. Aquí se viene una diferencia. Se elige junto con el vicepresidente cada 5 años en votación directa. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? ¿En dónde está? De los 5 años. Aquí son 4 Exactamente. años.
Exactamente. Aquí es donde está la diferencia, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner diferencia. En Uruguay el presidente se elige cada 5 años. Y esto es igual, puede ser reelecto, pero no en periodos consecutivos. ¿Ok? Los ministros deben tener apoyo del Parlamento para asegurar su permanencia en el cargo. Esto es otra diferencia. ¿Ok? Lo vamos a poner acá. ¿Cuál es la diferencia? Que los ministros deben de tener el apoyo de la Asamblea para mantenerse en el cargo. En el caso de Costa Rica, no pasa así. ¿Por qué? Porque los ministros los elige el presidente. Por tanto, el presidente es quien los quita, es quien los nombra y es quien los quita. ¿Ok? Acá no. Aquí son los diputados o el parlamento. Esta es otra diferencia. El poder legislativo es ejercido por la Asamblea General y está compuesta por 2 cámaras. La Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos miembros tiene cada una? No nos interesa, no nos van a preguntar. ¿Ok? Entonces esto es otra diferencia, empezando por ahí. ¿Y cuál es la diferencia? Que es bicameral. ¿Ok? Después de ahí, nada de eso es importante. Nos vamos para Chile. ¿Qué pasa con Chile? Dice que Chile es un estado unitario democrático de carácter presidencialista. Esto es igual que en Costa Rica, que está regido por una constitución política de la República de Chile. Eso también es una constitución como un país democrático, aprobada el 11 de septiembre de 1980. No nos interesa, no nos van a preguntar. El poder ejecutivo lo encabeza el presidente, que es el jefe de Estado y de Gobierno, lo mismo que para acá. Es elegido por 4 años sin poder ser reelecto para el periodo consecutivo o el periodo siguiente, es lo mismo, ¿ok? Designa a los ministros del Estado, a los intendentes encargados del gobierno interior de cada región. Aquí tenemos una diferencia. Es más, no es así, lo voy a poner diferente. Es así, vean. Designa a los ministros de Estado, eso es igual que aplica para acá, pero a los intendentes encargados del gobierno interior de cada región, eso sí es diferente. ¿Qué significa esto? Que en Chile el presidente va a elegir a los alcaldes. Esos son los gobiernos internos de cada región, lo mismo que un gobierno local, ¿ok? Los alcaldes. En Costa Rica, ¿quién elige a los alcaldes? El pueblo. El pueblo, correcto. Nosotros somos los que elegimos a los alcaldes, ¿verdad? Recuerden a los alcaldes, a los regidores municipales y otros ahí. ¿Ok? Recuerden que para Costa Rica, en las elecciones, nosotros tenemos elecciones nacionales y tenemos elecciones cantonales. Se dan cada 4 años, con la diferencia de que, digamos, va por 2 años intercalados, ¿verdad? Entonces, 2022 tuvimos elecciones presidenciales, 2024 tenemos elecciones cantonales, 2026 volvemos a tener presidenciales, 2028 volvemos a tener cantonales. Eso está en un proyecto de ley actualmente en la Asamblea Legislativa que busca unificar las 2 elecciones como era antes en Costa Rica, porque la verdad es que es un desperdicio de plata, un gasto de plata hacer 2 elecciones, ¿verdad? Hacer elecciones cantonales y hacer elecciones nacionales es un exagerado gasto de plata, entonces se pueden unificar y hacerlo en una sola. ¿Ok? Entonces, esto le vamos a poner que es una diferencia, ¿verdad? En Costa Rica, el pueblo elige a
los representantes del gobierno local. En Chile los elige el presidente. El Poder Judicial está constituido por tribunales autónomos e intendentes, donde la Corte Suprema de Justicia es la institución de mayor rango. También existe un Ministerio Público, eso ya no es importante, y el Poder Legislativo está formado por el Congreso Nacional, el cual es bicameral, y está formado por el Senado, ¿ok? Aquí sí lo vamos a marcar. El Poder Legislativo está formado por el Congreso Nacional, el cual es bicameral, y está formado por el Senado y por la Cámara de Diputados. ¿Ok? Entonces, esta es otra diferencia con nosotros, ¿verdad? Que en Chile es bicameral. Para el caso de Costa Rica, el presidente es electo por sufragio universal y directo. Ajá, eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa sufragio universal? Que todos podemos votar. Primero que sufragio es lo mismo que voto, ¿verdad? ¿Ok? Universal, que todos podemos votar. Desde el más rico en Costa Rica hasta el más indigente de calle. ¿Ok? Que indigente de calle es lo mismo que, no, perdón, habitante de calle es lo mismo que un indigente. Solo que ahora, por cuestiones de discriminación o de inclusión, más bien no se dice indigente, se dice habitante de calle. Desde el más rico hasta el más pobre puede votar en Costa Rica, ¿verdad? Porque antes en Costa Rica no era así. El que no sabía leer ni escribir no podía votar. El que no tenía propiedades o X cantidad de dinero no podía votar. ¿Ok? Hoy día, a partir de 1936 aproximadamente, todos podemos votar. Bueno, no, mentira. A partir de 1949, cuando se aprueba el voto femenino, todos podemos votar. ¿Ok? Directo, ¿por qué? Porque elegimos directo al presidente. El presidente de la República es también jefe de gobierno o del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Lo mismo que acabo de decir. ¿Quién nombra a los ministros? El presidente o el ejecutivo. Los ministros que nombren su gabinete responden ante él, quien puede nombrarlos, removerlos y seguir los lineamientos trazados. ¿Ok? Entonces, estos ministros van a obedecer al presidente. Sí, como les decía, si el presidente no está haciendo, perdón, si los ministros o si un ministro no está haciendo una buena gestión, sencillamente el presidente lo puede quitar. ¿Ok? Así como hemos visto que pasa en los gobiernos en Costa Rica, que nombró a su gabinete y a los días le renuncia a uno o a los días tiene que despedir al otro y así va. El presidente es la principal figura de mayor autoridad encargada de orientar la política general del país. Y ojo, chicos, porque aquí dice, es el encargado de orientar la política del país, no es el encargado de hacer la política del país, ¿verdad? La política ya está hecha y las leyes las hacen los diputados, no el presidente. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Orientar la política que ya está hecha, ¿de acuerdo? La Asamblea Legislativa no puede dar votos de censura al presidente de la República, ni el presidente de disolver el órgano legislativo. ¿Ok? ¿Qué significa esto de votos de censura? Bueno, la Asamblea Legislativa, los 57 diputados, no pueden manifestarse contra el presidente. ¿Ok? Eso es un voto de censura. Contra los ministros, sí. A los ministros sí les puede decir, digamos, los diputados sí pueden decirle a un ministro, no nos parece la gestión que usted está haciendo por esto y esto y esto. ¿Ok? En el caso de los ministros sí. Y el presidente no puede disolver al órgano legislativo, o sea, no puede quitar a ningún diputado de la Asamblea Legislativa.
Y esto ustedes lo pueden recordar, ¿por qué? ¿A quiénes elegimos nosotros como el pueblo? Elegimos al presidente, a los vicepresidentes, a los diputados en elecciones nacionales, y en elecciones cantonales elegimos al alcalde, a los regidores municipales, síndicos, ¿ok? Entonces, los que nosotros elegimos no se pueden quitar. El presidente no puede llegar a quitar a un diputado porque lo elegimos nosotros. Los diputados no pueden llegar a quitar a un presidente porque lo elegimos nosotros. ¿Ok? El presidente tiene la iniciativa exclusiva en la formulación de leyes durante los periodos de sesiones extraordinarias. Ahí más adelante, cuando veamos las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado, vamos a ver qué son las sesiones ordinarias y qué son las sesiones extraordinarias. Entonces, en las sesiones ordinarias, solo para adelantarlo, en las sesiones ordinarias, los diputados se reúnen, crean leyes, las discuten, los proyectos de ley y todo el asunto. En las sesiones extraordinarias va a ser el presidente el que va a aportar sus ideas de leyes, ¿m? Para que se cree algún proyecto de ley o demás. ¿Ok? En realidad no solo el presidente, el pueblo también tiene iniciativa en la formulación de leyes. Por ejemplo, la ley del maltrato animal fue una ley por iniciativa del pueblo, ¿verdad? El pueblo la creó, la diseñó, buscó los votos y la presentó al Congreso o a los diputados para que estos la revisaran, y fue así como se aprobó la ley del maltrato animal por iniciativa del pueblo. ¿Ok? Pero en sesiones extraordinarias, según nos dice el documento, el presidente tiene la iniciativa exclusiva en la formulación de leyes. ¿Ok? ¿Queda claro, muchachos? Sí, Sí, profe. Ok. Sí, Vamos a profe. ver este monárquico, que el monárquico es muy rápido para terminar en 5 minutos, y terminamos con los regímenes políticos democráticos en el mundo. Dice que la monarquía, ya sabemos que es un rey o una reina, ¿verdad? La monarquía proviene del griego y significa gobierno de uno solo. Es una forma de gobierno que puede ser democrática o autoritaria, como les decía ahora. Por ejemplo, Inglaterra, que es parlamentaria, pero también tiene reyes, o autoritaria como estilo eh, Arabia Saudita, que tiene un rey. ¿Ok? En la que la jefatura del Estado es personal, vitalicia y generalmente de origen hereditario. Es ejercida por un rey, es ejercida por un monarca, que es lo mismo que rey o reina. Sus características pueden variar según las tradiciones, la estructura jurídica y territorial. ¿Ok? Las características de cada monarquía puede cambiar, ¿verdad? Dependiendo de cada país donde se aplique. Podemos hablar de dos grandes tipos de monarquías: las constitucionales, como el caso de Inglaterra, o las autoritarias, como el caso de Arabia Saudita. Sin embargo, esto no es importante. Las monarquías democráticas son constitucionales, con división de poderes, y suelen ser parlamentarias. En las monarquías autoritarias, el rey concentra poderes más allá de los propios del Poder Ejecutivo, y existe gran diversidad de monarquías autoritarias, incluyendo hasta la monarquía absoluta. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en este pedacito de acá, que es lo que nos interesa: las monarquías democráticas. Las que son con división de poderes, con constitución, y van a tener un parlamento. Países representantes de la monarquía, del régimen político monárquico: España. Generalmente no preguntan nada de España. Es una monarquía parlamentaria con rey hereditario vigente desde 1978. Antes de 1978 en España hubo una dictadura. ¿Ok? Por eso es que a partir de 1978 es que se vuelve al tema de la monarquía. El rey es el jefe de Estado y símbolo de la unidad y permanencia.
tiene funciones de regular instituciones estatales y representar al país a nivel internacional, además del mando de las Fuerzas Armadas y acreditar el personal diplomático. ¿Qué significa esto? Las Fuerzas Armadas, el Ejército. ¿Ok? El presidente de gobierno es elegido en las elecciones generales y ejerce de jefe de gobierno junto con sus ministros mientras tenga el apoyo del Congreso de los Diputados. El Poder Judicial, al igual que en todo lado, está formado por el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados que tienen la potestad de administrar la justicia en nombre del rey. ¿Ok? Vean que todo es muy similar, por eso casi nunca preguntan nada de España. Inglaterra, que ya lo vimos en el Parlamento, aquí vamos a repetirlo, pero como monarquía, dice que es una monarquía constitucional con un monarca hereditario por sucesión, masculino o femenino, eso ya lo sabíamos. El rey es el jefe de Estado y de la Iglesia Anglicana, ¿ok? La Iglesia Anglicana es una división ahí de la Iglesia, ¿ok? Pero eso no nos lo preguntan en el examen. Este tiene funciones de conceder honores, designar al primer ministro, designar y remover el gabinete de gobierno y expresar sobre los asuntos del Estado. Esto dijimos que está desactualizado, ¿verdad? Porque ya vimos los datos reales. El rey es el rey Carlos. Y el primer ministro, el que habíamos anotado por ahí. ¿Cómo se llamaba? El primer ministro de Inglaterra, el que vimos anteriormente. Richie, ¿qué? Ajá. A ver, ¿a dónde era que estaba? ¿Quién lo Richie anotó? Sunak. Eso, exactamente. Ajá, Richie Sunak, ¿ok? Igual no nos van a preguntar eso, pero es mejor saberlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto a las monarquías o al régimen político monárquico. Vean que no tiene nada más allá de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Lo más importante es, por ejemplo, el presidencialismo, el parlamentario y el federalista, ¿ok? Esos son los tres más importantes, pero debemos de saber que hay uno monárquico parlamentario también, ¿verdad? Para las clases siguientes, tendríamos que trabajar ya lo que son ideologías políticas para ir terminando con este folleto, ¿ok? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? De mi parte no. Muy bien, No, profe. listo. No, profe. Ok, muy bien. Bueno, listo. Siendo así, chicos, les agradezco mucho. Nos vemos los que siguen conmigo en estudios sociales y a las ya. Denis, vaya a darse una vuelta, una estirada y los demás que siguen conmigo en sociales. Y que pasen muy buenas noches los que ya se desconectan. Nos vemos, chicos. Bueno, Buenas profe. noches. Buenas noches, profe, gracias. Ok, buenas noches, muchas gracias.